¿Quién es la iglesia? ¿Quién es usted y yo en Cristo Jesús? Dice, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes son vosotros? No solamente el pueblo judío que creería, sino aquellos que no eran pueblo y que van a creer la iglesia. Pedro aquí le está hablando a la iglesia y dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, una raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted ve, estábamos en las tinieblas, el Señor nos trajo a su luz admirable con un propósito, nos separó de medio de los pueblos de la tierra para ser un pueblo donde Él iba a manifestar la salvación a todos los pueblos. Así que nosotros somos ese pueblo adquirido, ese pueblo santo, ese pueblo separado por Dios y para Dios. Y si nosotros somos todo eso que dice la palabra, ¿usted lo cree, verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros una vez nosotros somos salvos? Una vez conocemos esta salvación tan grande. ¿Qué es lo que Dios pide de mí una vez que ahora estoy seguro en las manos de Él por la eternidad? Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo voy a leer varias versiones más de este mismo texto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y la traducción Palabra de Dios para Todos dice, por eso, hermano, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Qué lindo. Aquí el apóstol Pablo expresa, hermano, esta palabra a la iglesia de los gentiles. Siempre hay un contexto, el por qué se está diciendo en ese momento ese verso que estamos usando. Y si nosotros vemos a Pablo cuando comienza el verso 12, recuérdese que la Biblia se escribió y no se escribió como nosotros lo tenemos tan bien organizadita por capítulos y por números, sino que se escribió toda corriente y luego pues los hombres en la sabiduría que Dios les ha dado pues los fueron dividiendo para que cuando nosotros la podemos estudiar podamos tomar puntos en específico. Pero cuando Pablo está diciendo esto, así que hermanos os ruego, quiere decir que así que, ¿qué está pasando? ¿Qué Pablo está diciendo anteriormente para que continúe diciendo así que? ¿Okay? En el libro de los Romanos, en estos capítulos anteriores, Pablo le está explicando a la iglesia por qué la iglesia, la bendición de los gentiles de ser salvos. ¿De dónde viene la salvación de los gentiles? ¿Por qué los gentiles en esos momentos, el pueblo que no era judío, podía disfrutar de la salvación que era en Cristo Jesús? Porque las promesas le fueron dadas a los profetas, a los padres y a los profetas del Antiguo Testamento, de que vendría un Salvador. Pero que también Dios había dado una promesa por la fe que halló en Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham le creyó a Dios en fe. Dios prometió que a través de la fe de Abraham
y la promesa que le había dado de un hijo que era Isaac. Por Isaac, a través de Isaac, todas las naciones de la tierra iban a disfrutar de la salvación de Dios. Entonces, Pablo está hablándole a los gentiles, dejándole saber, porque los gentiles se estaban, le decían, no se gloríen por lo que tienen de parte de Dios, porque si ustedes son salvos es por esto, porque Israel rechazó al Mesías y por causa de que ellos rechazaron el Mesías, ustedes es que realmente son salvos, o sea que ustedes fueron injertados que en el olivo, que somos nosotros la iglesia, o sea que no era que nosotros no nos podíamos gloriar de eso, que si hoy somos salvos es por la gracia de Dios, por la promesa que le dio a Abraham de que un día nosotros íbamos a ser salvos. De que Israel perdió la oportunidad, no, porque fue propósito de Dios que ellos rechazaran el Mesías, porque era necesario que todas las naciones del mundo, la promesa de Abraham se cumpliera. Por eso en el anticipado conocimiento de Dios sabía que Israel lo iba a rechazar, pero era un momento en el que Dios iba a darle la oportunidad a todas las naciones para que vinieran a la salvación, porque una vez la iglesia se vaya, Dios va a seguir tratando con el pueblo de las promesas, con el pueblo de Israel. Entonces, una vez Pablo le explica a la iglesia de los romanos, le explica a la iglesia en general, porque esto es una carta, toda la palabra es para todas las iglesias, una vez le explica el propósito y la razón por la cual ellos son salvos, todos los beneficios que habían recibido de parte de Dios cuando ninguno lo merecía, porque para ellos no fueron las promesas. Para nosotros no fueron escritas las promesas, fueron dadas para el pueblo de Israel. Pero aún con todo eso, la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios, porque a Israel era que se le demandaba de que ellos cumplieran todo lo escrito por la ley. Al gentil no se le demandaba nada. Era a ellos. Y la gracia que Dios tuvo para con nosotros, el pueblo que no era judío, el pueblo gentil, de atraernos a Él para la salvación. Y Pablo dice, si ustedes son salvos por la gracia, solamente por la gracia de Dios, de que han recibido por la fe a Cristo Jesús y han recibido todas las promesas que le fueron dadas a los padres y a los profetas, entonces cuando ustedes entiendan por qué ustedes son salvos, ¿qué espera Dios de ustedes? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos revela y nos hace entender una salvación tan grande que nosotros no la merecíamos ni la andábamos buscando? El pueblo de Israel la estaba esperando porque se lo habían dado, pero nosotros estábamos sin fe y sin esperanza. El pueblo gentil no buscaba, no tenía una promesa a la cual agarrarse, porque las promesas no fueron dadas para ellos. Pero cuando Pablo les hace ver la razón por la cual ellos hoy pueden disfrutar de esa salvación tan grande, entonces Pablo le dice, así que, entonces, si han recibido esto, ¿qué Dios espera de ustedes? No es que sigan caminando como quien dice, es que esto era prometido, esto nosotros lo estábamos esperando, lo merecemos. No. Pablo dice, ¿ahora entienden por qué ustedes son salvos? Pues ahora esto es lo que Dios espera de todos y cada uno de ustedes, del pueblo, de la iglesia de Dios. Y es que nos consagremos a Él como un sacrificio vivo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué linda la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y el significado de consagrar o consagración es que es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósito santo. Esta es una clase, vamos a estar aprendiendo. Dice también que consagrar o consagración es un acto ritual o ceremonia por el que se aparta a una persona o un lugar para la adoración y el servicio a Dios. Y nosotros somos santos, y la palabra santo quiere decir separado, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido consagrados, hemos sido separados con un propósito, y es
de adorar y de servir al Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que tuvo misericordia de nosotros, nos vio perdidos y nos salvó. ¿Qué es la consagración? La consagración es dar nuestra vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la nuestra. Nos lo dejó claro, bien dicho el Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿okay? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos, aquí en la tierra. Y nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la consagración es dar nuestras vidas a Dios para que se cumpla la voluntad de Él y no la nuestra. Significa que presentemos nuestros cuerpos, como acabamos de leer en Romanos 12:1, en sacrificio vivo a Él. En el Antiguo Testamento se ofrecían a Dios animales, los cuales antes de ser puestos en el lugar de sacrificio se le quitaba la vida. Nadie llevaba un animal muerto para que lo sacrificara. No, lo llevaban vivo y antes de sacrificarlo, pues los sacerdotes se encargaban de quitarle la vida a ese animal y derramar su sangre y ofrecerla a Dios en sacrificio como una ofrenda a Dios. Así que al final eran sacrificios muertos, porque cuando se llegaba al altar, el animal ya estaba muerto. Entonces, Dios no nos pide que coloquemos nuestros cuerpos sobre un altar para ser matados. No nos pide. En vez de eso, Él pide que yo, usted y aquellos que son sus hijos nos convirtamos en un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que usted y yo vivamos para Él. Yo voy a seguir hablando sobre esto de los sacrificios del Antiguo Testamento porque nos van a ayudar a entender mejor lo que significa la consagración cuando Dios pide que el pueblo se consagre a Él. Dice que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Todos sabemos que todos esos sacrificios tipificaban a Cristo. En Cristo todos se cumplieron. Un sacrificio fue suficiente, ¿okay?, para perdonar el pecado del pueblo, pero a través de esos sacrificios nosotros podemos aprender mucho sobre lo que significa la consagración. Por ejemplo, se ofrecía un cordero como expiación por el pecado y era símbolo de la figura de Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero había otros sacrificios que no tenían nada que ver con el pecado. Y uno de esos sacrificios se llamaba holocausto. Vamos a ver. El holocausto era una de 3 ofrendas voluntarias. Un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario. Aquel que había pecado porque había matado a alguien involuntariamente llevaba un sacrificio, un holocausto delante de la presencia del Señor para recibir el perdón. Eran voluntarios. Los elementos del holocausto, lo que se necesitaba para llevar a cabo un sacrificio de un holocausto era un toro, una paloma o un carnero perfecto. La carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados y esta era la porción que le pertenecía a Dios. La piel del animal era para los levitas que luego podrían venderla para ganar dinero para ellos mismos. Escuche todo esto porque tiene un propósito referente al estudio que estamos dando. ¿Qué representa el holocausto? Representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Jesús se entregó voluntariamente. Él dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. A Él nadie le quitó la vida. Él se ofreció voluntariamente en holocausto, una ofrenda quemada, una ofrenda total para hacer la voluntad de Dios. Ese sacrificio del holocausto en el Antiguo Testamento era de gran valor para Dios y de él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. Vamos a seguir. Vamos a ver qué cosas podemos aprender de la ofrenda del holocausto con relación a la consagración. Primeramente, el holocausto era una ofrenda voluntaria. ¿Qué podemos aprender? Que la consagración es voluntaria.
Dios nos salva, pero Él no nos obliga a nosotros a consagrarnos a Él. Él espera, como le estaba diciendo, como Pablo le estaba diciendo a los romanos, que después que Él le había explicado la razón por la cual ellos eran salvos, que Dios esperaba de Él una ofrenda voluntaria de entrega a Él, de consagración a Él. En el holocausto, la Biblia dice, mire, en el Levítico capítulo 1, versos 2 y 3 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Dios de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Le explica cómo debe ser esa ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Y dice cómo lo va a ofrecer. De su voluntad lo ofrecerá, de su voluntad, voluntariamente, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así que esa ofrenda que nos está enseñando que Dios espera que la consagración que nosotros tenemos para Él es algo voluntario. No es porque nos obligan, no es porque la iglesia me dice que tengo que hacerlo, no porque el pastor me dice que lo tengo que hacer, no es porque el ministerio me dice que lo tengo que hacer. Eso es una ofrenda. Mi vida es una ofrenda a Dios voluntaria por las maravillas que Él ha hecho para conmigo, de que yo no lo merecía y Él me salvó. Y ahora yo te quiero entregar mi vida como una ofrenda consagrada a ti. Dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, cuando alguien la ofrece, que debe de ser voluntaria. Esto nos dice que la consagración primeramente es ¿a quién? A Jehová, a Dios. ¿Y cómo debe ser? De voluntariamente, ¿ok? Dios no nos obliga, como le dije, a consagrar nuestras vidas a Él. En vez de eso nos dice, Pablo le dice, les ruego. Pero cuando Pablo dice los ruego, no es porque está diciendo, Dios dice, los obligo, demando de ustedes. Dios demanda de ustedes. Cuando Dios demanda algo de nosotros es porque es un mandamiento, porque Él sabe que Él es el que mandó a que lo hagamos y Él sabe que nosotros tenemos que hacerlo. Nos guste o no, porque es un mandato de Él, pero a Dios le agradan más las ofrendas voluntarias y cuando llega el momento de consagrarnos, Él nos hace ver que esto es un holocausto, una ofrenda voluntaria a Él. Dios quiere que le demos nuestra vida, no porque tengamos que hacerlo, sino porque le amamos y nosotros deseamos servirle. Otra cosa que aprendemos del sacrificio del holocausto es que la consagración, la ofrenda fue dada ¿a quién? Al Señor. Entonces, cuando nosotros consagramos nuestra vida, la estamos consagrando al Señor. Yo no estoy consagrando mi vida al ministerio. Yo no estoy consagrando mi vida a alguien, a la iglesia o a los líderes. No, yo estoy consagrando mi vida al Señor. Cuando me consagro al Señor, no quiere decir, hermano, que exactamente, que nos estamos dando nuestras vidas para ejercer algún ministerio. No, me tengo que consagrar porque yo soy una pastora, porque yo soy un maestro, pues yo tengo que consagrarme al Señor para poder hacer esto. No, eso no tiene nada que ver. Nos consagramos al Señor porque somos, porque le pertenecemos al Señor, no porque pertenecemos a una iglesia, no porque pertenecemos a algún ministerio. Así que nos consagramos al Señor para hacer su voluntad donde quiera que nosotros estemos. Yo siempre digo, nosotros somos cristianos 24/7. Hasta que no entendemos que nosotros somos cristianos 24/7, no vamos a entender lo que significa realmente ser consagrados al Señor. Porque muchas veces cuando nos dicen, te tienes que consagrar al Señor, es que tengo que venir más a la iglesia, tengo que hacer más ritos, más actividades que se hacen en las iglesias y pensamos que si hacemos más actividades, hacemos más cosas donde podamos todos juntos servirle al Señor, eso nos va a hacer que estemos más consagrados al Señor. No. Participamos de todas esas cosas porque hemos entendido que nuestra vida le pertenece al Señor y que es un gozo para nosotros participar de todo lo que se hace en la iglesia porque es para traer gloria y honra al Señor, pero eso a mí no me consagra al Señor. ¿Okay? Así que Dios es quien decide. Nosotros
nos consagramos al Señor y en todo lo que nosotros hacemos, ya sea en el trabajo, en el hogar, en nuestra vida personal, en la iglesia, nosotros entendemos que como estamos consagrados al Señor, esa es la voluntad del Señor. De donde quiera que nosotros estemos, reconozcamos que nosotros somos un pueblo separado, un pueblo que le sirve al Señor, no importa en el lugar donde nos encontramos. Así que Dios es quien decide al final lo que nosotros vamos a hacer y cómo le vamos a servir en medio de nuestra consagración. Otra cosa que aprendemos es que la consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales para hacer el sacrificio del holocausto. Los que tenían más dinero, pues llevaban el toro, porque no todo el mundo tiene un toro, ¿verdad que no? Los que tenían menos dinero, pues llevaban una ovejita. La persona de medio, recursos, era fácil que tuviera una oveja, pero había algunos que no tenían nada. Entonces, como Dios es tan lindo y nos habla en todo. Él no hace excepción de personas. Entonces, el que era pobre, el que no tenía nada, pues llevaba una paloma. Ponía algo allí para cazarlo, porque la paloma estaba siempre corriendo en el aire, pero se la buscaba porque quería traerle un sacrificio al Señor. Y como no tenía, pues el Señor mismo le proveía al él poder tomar una paloma y ofrecerla en el templo como un holocausto vivo delante de la presencia del Señor. Pero cada una de estos consistía en ofrecer una vida entera a Dios. El propósito de ellos era ofrecer un sacrificio a Dios, un holocausto a Dios. Entonces, nos hace entender que nosotros tenemos que entregar nuestras vidas por completo a Dios. Dios no podía aceptar menos. Dios le decía, pero Dios, que yo no tengo, pero entonces vete, búscate una paloma. Pero es en la manera que el Señor decía, no en la manera, lamentablemente, la gente quiere servirle a Dios a su manera, quiere agradar a Dios a su manera, quiere consagrar a Dios a su manera, pero no es a la manera nuestra. Es como dice Dios, ¿verdad que sí, hermano Miguel? Como Dios manda. Dios no acepta menos. Y decía, sin defecto la ofrecerá. Sin defecto y de la voluntad, voluntariamente. Sin defecto quiere decir sin estar dando excusas, que si esto, poniéndolo en el día de hoy, ¿verdad? Sin defecto. No, es que esto, que si lo otro, que eso tiene defecto. No, Dios quiere una ofrenda voluntaria. Sí, Señor. Lo que tengo te lo doy. ¿Qué me está pasando? Esto. No estoy mirando lo que perece. Estoy mirando que tú eres merecedor de que yo te sirva completamente, voluntariamente a ti, porque te amo, porque tú primero me amaste a mí. ¿Okay? ¿Qué nos dice esto acerca de la consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No podemos dar a Dios una parte de nuestra vida y guardar una parte para nosotros. Uno puede decir, bueno, yo le sirvo a Dios en esto. Señor, yo te sirvo en esto, pero esto no, esto es para mí. En la iglesia, pero en mi casa yo guardo, no, en mi casa no, en mi casa es como yo tengo los planes para mi casa, para mi familia. Y esta parte de mi vida no la toca. No, Dios espera. Un holocausto es una ofrenda completamente quemada a Dios. No podemos dar a Dios una parte nuestra y la otra decir, no, esto no agrada a Dios, ni satisface a Dios y tampoco trae bendición a nuestras vidas. Sí, todo el gozo y la bendición de la vida cristiana depende de que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Dios. Dios quiere todo de mí. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de aquellos que se dicen que son hijos de Él. Si usted y yo somos hijos de Dios, nosotros, Dios pide todo de nosotros. No unas cosas sí y otras cosas no. Hoy esto, mañana voy a ver. No, Dios quiere de todo de nosotros. Otra cosa, la consagración es total, completa. Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se podía quitar. Dice, era santo a Dios. Lo dice en Levítico 27:28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada a Dios. Ahí lo dice. No se
No se venderá ni se rescatará. O sea que yo no voy a dar una ofrenda y después la voy a quitar. Yo no le voy a decir al Señor, hoy toma mi vida por completo y mañana no, Señor. Se entregaba al animal y eso era total, por completo, era santo a Dios, no se podía quitar. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, yo no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez y para siempre. Y usted dirá, sí, hermano, pero yo le sirvo al Señor y es para siempre, pero ¿qué pasa si yo peco? Pues si usted peca, Dios es tan bueno y tan hermoso que ya proveyó para cada uno de nuestros pecados. Y primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, de manera que nosotros podamos nuevamente levantarnos y seguir en comunión y en consagración con el Señor. Que ni ahora ni el mismo pecado nos puede quitar de nosotros, ser una ofrenda grata delante de la presencia del Señor, porque sí, en este cuerpo el pecado asedia, pero también está el Espíritu Santo de Dios, está la sangre de Cristo que todavía sigue limpiando y sanando, limpiando nuestros pecados. La otra cosa, la que nos enseña el sacrificio del holocausto, es que la consagración es continua. Éxodo 29:42 podemos ver esto. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Así que el holocausto era continuo todos los días. Era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Y qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inició cuando el día que el Espíritu Santo te convenció a ti, me convenció a mí de pecado, nos convenció de que necesitábamos salvación, nos convenció de que necesitábamos a Dios en nuestras vidas y allí comenzó el nuevo nacimiento. Cuando creímos que por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario teníamos salvación y vida eterna, allí comenzó nuestra consagración. Fuimos separados del mundo, fuimos sacados de las tinieblas, fuimos llevados al reino de Cristo y allí comenzamos a ser santos, separados para Dios. Allí comenzó nuestra consagración. Y día a día nosotros debemos ofrecer al Señor, que es sacrificio vivo, nuestro cuerpo delante de Él, haciendo su voluntad y no la nuestra. Y esto lo quiso decir el Señor en Jesús cuando dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ves? Tenemos que negarnos todos los días y todos los días tenemos que caminar con nuestra cruz. ¿Qué es nuestra cruz? Todas las cosas que vamos a encontrar en el camino día tras día. Hay que cargar con esto, con las luchas, con todo. Todos los días presentándonos como sacrificio vivo delante de Dios, porque si queremos ser sus discípulos, dice la palabra que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos es por eso mismo, porque hemos entendido que hemos consagrado nuestras vidas al Señor. ¿Por qué debemos consagrarnos al Señor? ¿Sabía usted por qué debemos consagrarnos al Señor? Es lindo que la palabra nos da la respuesta a todas nuestras preguntas. Dice, porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20? Dice de la siguiente manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y mire, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Y Romanos capítulo 14, verso 8 nos dice así, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Así que estos versículos nos dicen claramente que no nos pertenecemos. Que el cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiera. No te equivocaste.
el cuerpo tuyo y el cuerpo mío le pertenecen al Señor. Y mucho más si ya estamos en Cristo, porque podemos entender esto, de que realmente no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor y que Él nos compró. Y nos compró a precio, y no fue a precio de plata, ni de oro, ni de dinero alguno. Porque esta salvación no se puede obtener por medio de ningún, de nada material. Esta salvación ningún hombre la puede alcanzar porque tenga oro, porque tenga plata, porque sea millonario. No, la salvación ningún hombre. Dice la palabra que el pecado del hombre, dice, aunque te laves con lejía, que era un detergente como el cloro en este tiempo, aunque te laves con lejía, el pecado en el corazón, el hombre no lo puede sacar. Lo único que quita al pecado en el corazón del hombre, en el hombre, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Mire, tú te puedes tener todos los bienes del mundo y al final el Señor dice, ¿y de qué te valieron? Si ninguno de ellos te llevó ni te llevará a la salvación. Fuimos comprados a precio de sangre. Ese fue el precio. Ese fue el precio que se usó, la sangre de Cristo. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué debemos consagrarnos? Porque le pertenecemos al Señor. Y le pertenecemos al Señor porque fuimos comprados a precio. Y fue precio de sangre, la preciosa sangre de Cristo Jesús, que todavía sigue salvando y libertando al hombre pecador. El Señor Jesucristo nos ha redimido, comprado a precio de sangre. Con su sangre nos compró. Él es nuestro Señor y amo. Pertenecemos a Él. Y si pertenecemos a Él, es justo que nos consagremos a Él. Que dediquemos nuestras vidas a Él, al servicio de Él. La pregunta que nos debemos hacer no es si pertenecemos al Señor. Porque muchas veces nosotros, sí, no, yo le pertenezco al Señor. Así que muchos no tenemos ese problema. Sí, no, yo le pertenezco al Señor. Lo que tenemos el problema es de entender lo que eso significa, lo que eso conlleva. Y es que si hemos entregado al Señor lo que le pertenece a Él, que somos nosotros. ¿Nos hemos entregado por completo al Señor? Y cuando decimos eso, como yo le digo, no, es que yo no puedo ir a la iglesia. No, el Señor no está hablando de nada de eso, de obras. El Señor está hablando de nuestro corazón. Si nuestro corazón le pertenece a Él, si lo que hacemos lo hacemos por Él, si cada cosa que hacemos la hacemos para agradarle a Él, eso se llama consagración, vivir una vida en el Espíritu, vivir una vida dependiente de Él, vivir una vida entendiendo que el lugar, a quiénes somos y a dónde pertenecemos, que no estamos dando puños al aire. Cuando nos levantamos caminando por caminar, ahí voy a hacer lo que parezca, eso voy a hacer. No. Nosotros entendemos a qué reino pertenecemos, quién es nuestro rey, qué se espera de nosotros. Así que la consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, yo soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo así, porque yo he elegido voluntariamente entregarme a ti. Entiendo que esto es un sacrificio vivo, voluntario. La Biblia aclara que esto es culto racional de cada persona nacida. ¿Y qué es culto racional? Un culto es un servicio, ¿verdad? Y racional es algo que tiene lógica. Entonces, si yo soy una nueva criatura y sé que soy un hijo de Dios, pues mi culto racional, mi servicio a Dios lógico, razonable, es que yo entregue mi vida en consagración a Él día tras día. Eso es culto racional. Un servicio entendido, con inteligencia, con lógica, con razonamiento. No, mi culto racional, ¿qué es? Que yo entiendo, que yo le sirvo a Dios. Y la lógica me dice que si yo soy hijo de Dios, pues yo le sirvo a Dios voluntariamente. Entrega total. Con un entendimiento claro de por qué le sirvo al Señor.
¿Y cuál es el motivo de la consagración? El motivo de la consagración es que yo sé que debo consagrarme a Él, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? ¿Qué es lo que me hace desear consagrarme a Dios? Es que yo no sé, yo quiero consagrarme, pero yo no sé cómo hacerlo. Como le dije, la palabra tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Y el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, que lo que me hace, el motivo que me hace consagrarme a Dios es el amor de Dios que Él ha puesto en mí, el amor que Él tiene de mí, que dice que me constriñe. El amor de Cristo nos controla. Cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, mire, toma un lugar en nuestras vidas que nos controla, nos domina, se apodera de nosotros y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. Usted no ha visto cómo las personas en los sentimientos del amor, que no tiene nada que ver con el amor de Dios, pero la fuerza que tiene ese sentimiento del amor hace que la otra persona se sujete al otro. Hasta punto tal que esa persona, porque ama a esa otra persona, la otra persona puede cometer una injusticia con ellos y no los deja porque lo ama. El sentimiento que trae un lazo tan fuerte que la persona está dispuesta a sufrir lo que sea porque ama a esa otra persona. Así que imagínense el lazo tan fuerte que es el amor de Dios, que cuando llega a nuestras vidas nos convence de que ese es el amor verdadero y que ese es el amor que realmente yo estaba esperando en mi vida, porque ese amor, ¿okay?, lo dio todo por mí y todo lo que tiene para mí es para mi bien, es para mi beneficio. Wow, cuando podemos entender ese amor de Dios, le decimos lo que tú quieras. Como dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que Dios es tan hermoso. Cuando el amor de Cristo realmente llega a nuestros corazones, nosotros nos rendimos, dejamos las almas de la carne y decimos, lo que tú quieras. ¿Qué hago? Me consagro a ti por completo. Hago lo que tú quieras, voy donde tú quieras. Y mi vida toda está dominada, constriñada, dice. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos domina. Y el amor siempre va a querer el bien del otro, el amor de Dios. Ahí está la diferencia entre lo que es el amor del mundo, que no conocen lo que es el verdadero amor, porque el verdadero amor siempre se da, siempre quiere lo mejor para el otro. Por eso es que el Señor nos dijo en los mandamientos que teníamos que seguir, que primeramente tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque si amamos a Dios y Dios todo lo que tiene para nosotros es bien, porque nos lo demuestra a través de ese amor que no solamente dice, sino que nos lo demuestra. Entonces, cuando nosotros amamos, podemos amar al prójimo, porque lo que vamos a querer para nuestro prójimo es lo mejor, porque lo amamos. Y el amor siempre quiere dar. Así que cuando el amor de Cristo toca nuestros corazones, nos controla, nos domina, se apodera de nosotros y no podemos hacer más que postrarnos ante Él y ofrecerle toda nuestra vida en consagración al servicio de Él. Qué lindo es el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la consagración? Primeramente, ¿qué me motiva a consagrarme? Me motiva el amor que Él ha tenido para conmigo. Pero ¿cuál es el propósito ahora para yo consagrarme, de la consagración? El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. En realidad, es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en nosotros. El propósito de consagrarnos, hacer la voluntad de Él, porque al final Él mismo es el que pone ese querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros para que terminemos haciendo la voluntad de Él. Ay, pero es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios, porque no has entendido cuál es la voluntad de Dios.
que el mismo Dios pone en nosotros ese querer para hacer su voluntad y terminamos haciéndola dirigido por el Espíritu Santo. Porque esta carne siempre me va a llevar a hacer lo contrario de Dios, pero el Espíritu que mora en mí, que me desea, que me va a llevar a hacer la voluntad de Dios, a consagrarme a Él, a consagrar mi vida y decirle no a lo que a Dios no le agrada, a separarme de lo inmundo, a separarme de las cosas que antes hacía, que no le traían agrado a Dios, que solamente eran para satisfacer la carne, porque la carne siempre quiere satisfacer la carne, pero el Espíritu nos lleva a satisfacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la consagración nuestra? Hacer la voluntad de Dios. Por eso me consagro. Por eso reconozco que he sido separada con un propósito de parte de Dios para agradarle a Él, para ser una ofrenda grata delante de Dios en todo lo que hago en mi caminar a través de este mundo, que entiendo que estoy de paso, pero que mientras estoy pasando voy dejando huellas. Y esas huellas no son las mías, esas son las huellas de Cristo en mí, que ahora hace ver de que ya yo no camino como antes, sino que camino para la gloria y la honra del Señor. ¿Ves que no es tan difícil? Y Hebreos capítulo 12, versos 13, capítulo 13, versos 20 y 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Ves? Es Dios el que nos hace apto para hacer la voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es el que hace en nosotros, hermano. No somos nosotros. Nosotros solamente nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, que vemos las cosas y él mismo nos da el entendimiento para saber si eso le agrada a Dios o no. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los evangelios nos dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. ¿Recuerdan la palabra? Jesús siempre decía: yo solamente hago lo que me mandó a hacer el Padre, la voluntad del Padre. El hacer la voluntad tuya me ha agradado. Siempre el Señor Jesús nos dio el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Y él era santo, Él era el Hijo de Dios, pero también estaba 100% hombre. Pero el deseo de su corazón era hacer la voluntad de Dios. Así en nosotros, el Espíritu Santo siempre va a poner en nosotros hacer la voluntad de Dios para que vivamos una vida consagrada a Él. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para hacer eso, Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Para Jesús poder hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, tuvo que someter su cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Porque en su propio razonamiento, Él pudo haber dicho: no, yo no me voy a dejar azotar, yo no me voy a dejar hacer todo esto por lo cual sé que me van a hacer. Pero Él sometió su cuerpo como sacrificio vivo para ser llevado al matadero, para ser llevado a la cruz, para que hoy usted y yo podamos vivir una vida en consagración a Dios y para Dios. El Señor Jesús no tiene manos aquí en la tierra para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, a excepción de las manos de usted y mis manos. La iglesia, usted y yo, somos las manos de Cristo aquí en la tierra. Dios quiere hacer su voluntad aquí en la tierra y la voluntad de Dios se va a hacer a través de la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Así que Dios quiere hacer su voluntad, pero necesita mis manos, necesita tus manos. Dios quiere hacer su voluntad, pero Él necesita mis pies, sus pies. Dios no tiene pies aquí en la tierra para llevar el mensaje a los perdidos, excepto los pies de usted y los pies míos, los pies de su iglesia. Él no tiene labios para hablar a los hombres, aunque Él puede usar lo que Él sea, pero Él no quiere usar los ángeles, porque si hubiera sido así, Él le hubiera dado la encomienda a los ángeles y no tuviera que estar pasando tanto dolor de cabeza con nosotros en la iglesia acá abajo.
Pero a él le plació que fuese la iglesia la que llevara el mensaje de salvación. Esta es la razón por qué la Biblia dice en Romanos capítulo 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Pablo no está diciendo que ruega por la misericordia de Dios para que presentemos nuestro cuerpo solamente a Dios y nosotros, ay, sí, mi cuerpo, Señor, a ti lo presento, cuídamelo, que no se enferme, que no se esto. No es para que nos tuviéramos pena a nosotros mismos. Es que Pablo rogaba que la iglesia entendiera que Dios los había salvado, que los gentiles habían sido salvos por la misericordia de Dios, pero que había un propósito, de que a través de ellos Dios iba a cumplir el propósito de que todas las naciones alcanzaran a conocer de la gracia y del amor de Dios a través de Cristo Jesús para traerlos a la salvación y a la vida eterna. Y para eso necesitaba el cuerpo y ese cuerpo había que presentarlo y para eso, por eso sigue diciendo en los próximos versos que nosotros no caminemos, nos guardemos del sistema del mundo, que no pensemos igual que el mundo. Hermano, es una continua explicación en el Evangelio del propósito de Dios para nosotros, la iglesia. Y nos enseña, dice, presenten su cuerpo en consagración y cuídense de aquellas cosas que están allí para entretenerlos, para que no cumplan el propósito de Dios y es el sistema del mundo. Cuando nos entregamos completamente al Señor Jesús, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma que el Padre obró en Jesús. Si Jesús pudo hacer la voluntad de Dios, es porque Jesús sabía y entendía que estaba en la tierra, estaba consagrado para Dios para cumplir un propósito de parte de Dios. Y cuando vino Pedro y le dijo, no permitas que tal cosa te suceda, como él sabía y entendía la encomienda que se le había dado, entendió que no era Pedro, sino que era el mismo diablo tratándolo de evitar que él cumpliera el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Y le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque no buscas lo de Dios, sino buscaba apartarlo de ese propósito de Dios. Y cuando nosotros hemos entendido que nuestro cuerpo le pertenece al Señor con un propósito santo de servirle a Él en todo momento y en todo tiempo, nosotros vamos a poder estar apercibidos de las cosas que ocurren y saber decir, no, esto no viene de Dios. No fue para eso que Dios me salvó. Bendito tu nombre. Dios no puede ser nada de la vieja vida nuestra. Solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. Porque Dios no usa nada de mi vida vieja. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo no le puedo servir a Dios con el viejo hombre. Porque el viejo hombre está infectado con el pecado. Nosotros si le podemos servir a Dios ahora y podemos consagrarnos al Señor es porque hemos entendido que somos nuevas criaturas en Cristo. Que ya la pasada manera mía de vivir pasó. Ahora vivo para agradar a Cristo. Ahora no vivo para agradarle a la carne. Ahora no vivo para agradar al mundo. Ahora no vivo para agradarle al hombre. Ahora vivo para agradarle a Dios. Y cuando entiendo estas cosas, entiendo lo que significa vivir una vida consagrada para Dios. Que no tiene nada que ver con religiosidad, ni con costumbres religiosas. Es una nueva vida en Cristo. Es que aquel que creó todas las cosas ahora vive en mí y me ha dado un nuevo propósito de vida. El resultado de la consagración. ¿Cuál es el resultado de la consagración? Después que he entendido lo que es la consagración, el motivo por el cual entrego mi vida por completamente a Dios, que es por amor a Él. El resultado, ¿cuál es el resultado de la consagración? Después que he entendido cuál es el propósito. Es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios.
Resultado de la consagración es que termino muriendo a mi yo, a mis planes, a mis deseos. ¿Para qué? Para agradar y poder servir a aquel que me llamó. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él dice que Él vino al mundo para hacer, que Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. No, Él vino para servir y no ser servido. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Aunque era Dios, dejó su trono de gloria, se humilló a sí mismo y tomó cuerpo de hombre y se humilló hasta llegar a la cruz. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta el final. Ahora Dios nos dice a nosotros a través de Filipenses 2:5 que sigamos el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó ser Dios mismo, sino que se humilló hasta lo último y tomó forma de hombre y llegó a la cruz. No pienses, hermano, que si te consagras al Señor, llegaremos a ser grandes delante de los hombres. Si yo me consagro a Dios, entonces voy a poder ser un pastor, entonces voy a poder tener un ministerio. Si yo me consagro al Señor, no, la consagración nada tiene que ver con eso. La consagración es para todos. Es rendir un culto voluntario a Dios, porque hemos entendido que ahora somos hijos de Dios, que somos santos, que hemos sido separados para el servicio de Él. Pero si vamos a buscar consagrarnos en este año porque queremos que ser mejores o porque queremos agradar más a Dios, ni eso, porque nada podemos añadir para agradar a Dios. Lo único que le agradó a Dios fue el sacrificio de Cristo. Por eso es que hoy podemos entrar confiadamente delante de su trono. Así que yo no puedo hacer nada para agradarle más a Dios. No, yo puedo hacer algo para decirle al Señor, realmente estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida y quiero consagrar mi vida al servicio tuyo. Quiero ser tus ojos aquí en la tierra, quiero ser tu boca aquí en la tierra, quiero ser tus manos aquí en la tierra, quiero hacer tus pies aquí en la tierra, quiero hacer tu voluntad, Señor. Pero no para ganar nada a cambio, porque lo que yo necesitaba ya lo tengo, ya tú me lo diste a través de Cristo, la salvación. Lo demás son añadiduras, lo demás son, Señor, son oportunidades que tú me das para mostrar el agradecimiento que hay en mi corazón por las muchas bondades y las muchas misericordias que tú has tenido para conmigo. Así que no pensemos que el consagrar nuestras vidas va a ser algo que va a llenarnos. Como quien dice, ahora sí que me siento que estoy agradando a Dios. No, a Dios lo único que le agrada es un corazón humillado. Un corazón que reconoce su condición delante de Dios, que estaba perdido y por tu gracia solamente hoy puedo adorar y glorificar y hoy puedo ser salvo. Lo que hago, lo hago voluntariamente porque quiero ser un sacrificio delante de ti, que realmente esta carne entienda que ya no me domina, no me ciñe. Ahora quien me ciñe eres tú. Y estoy dispuesto a coger esta carne y someterla para vivir una vida en el Espíritu y no complaciendo los deseos de la carne como un día andaba. Ahora es tu Espíritu quien está en mí para llevarme a hacer tu voluntad. Y quiero consagrar mi vida a ti, dejándolo ver a través de mi caminar diario, de ver mi insuficiencia, de ver mis debilidades, que queriendo hacer lo que a ti te agrada, termino que esta carne me lleva a hacer lo que no te agrada, pero he entendido que hay un espíritu en mí que me ayuda a vencer esta carne para poder adorar y bendecir tu nombre y decir, no es por mí, es por la gracia tuya que tú estás en mí. Yo puedo servirte, yo puedo adorarte, yo puedo hacer tu voluntad. Así que, hermanos, yo creo que todos, de alguna manera u otra, queremos escuchar lo que Jesús dijo en Juan 13:16. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió.
Así que todo lo que hagamos, nunca nosotros vamos a poder esperar de eso un engrandecimiento. El Señor que era el grande, que Él es el siervo, el mayor que nos sirvió a nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a servirle a Él con todo nuestro corazón. Nosotros nos consagramos a Él, y cuando nos consagramos a Él, como le dije, no es para que la carne se nos levante o que otros digan, oh, esa realmente está consagrada al Señor. No, porque cuando entendemos lo que es la consagración, ya esos falsos entendimientos de lo que significa la consagración se van de nuestra mente. Y no, consagrado es que ha decidido servirle al Señor en las buenas, en las malas, en las debilidades y en las fortalezas. ¿Sí? ¿Y cuál es la bendición de la consagración? ¿Cuál es la bendición que trae a nuestra vida el consagrarnos al Señor? Es hallar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros nos consagramos al Señor hay bendición. Y es que al final, en medio de esa consagración, nosotros vamos a poder entender, hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada momento de nuestras vidas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando nosotros consagremos nuestra vida a Dios, cuando usted consagre su vida a Dios, cuando yo consagre mi vida al Señor, Él me va a poder mostrar su propósito en mi vida, lo que Él quiere que yo haga. Nuestra mayor satisfacción llega cuando encontramos la voluntad, cuando nos encontramos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra, Señor, que